Esto es Hora Clave en la 92.9 y radiolaclave.cl. 8 de la mañana con 2 minutitos, día miércoles en esta Hora Clave, 23 de abril. Pasa volando este mes, pareciera. ¿Cómo estás, Carlos? Querido Carlos Greich. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a las 8 con 2 minutos a esta Hora Clave de día miércoles. Me costó hoy día. Uy. Me costó. Sí. Me quedé viendo los partidos de la Copa Libertadores y me quedé un poco pegado ahí. Hay algunos días que cuestan más transversalmente, ¿eh? Sí, es cierto. Es que está más nublado también, ya estamos más de cara en el invierno. Sí, empiezan a haber más frazadas Sí, de por medio. Claro. Y una que otra. Cada frazada es como un nivel que hay que pasar. Yo todavía no, ¿eh? Yo debo declarar que soy veranista hasta el último momento, digamos. Yeah. Me niego a la frazada, me niego al chaleco, me niego a todo lo que tenga que ver con invierno. Pero es que tantos años en el sur. Sí. En el extremo sur. O sea, no estuve tantos años, pero ahora en mi vida adulta sí estuve un buen tiempo, así es que eso me ayudó a curtirme, dice. Sí, ¿no? Pues claro, ahí tú decías que esto es verano para ti casi. Sí. Bueno, hay gente que a esta altura todavía del año ya todavía andan en short en Punta Arenas, ¿eh? Sí, ayer estuve en polera y me llamó la atención. Sí. Oye, extraño el clima. Sí, extraño el clima. Todavía hay que ir acostumbrándose a este otoño bien, a ver, ¿cómo decirlo? De transición. Muy de paso. Porque ¿se acuerdan que hasta hace poco tiempo nosotros hablábamos siempre de etapas que se iban saltando, digamos, que de verano pasábamos invierno bien abrupto? Tengo la impresión de que este otoño es bien otoño, bien marcado. Eso con el clima. ¿Y el clima político? Intenso. También, sí, igual de cambiante. Vamos a estar con Marco Enrique Sominami dentro de los próximos minutos hablando con su mirada, ¿no? Sabemos de este panorama electoral con propuestas bien controversiales, por un lado. Ahora, yo me quiero detener solamente brevemente antes de ir a las claves del día en algo que está pasando a nivel internacional, y yo tengo que decir de esta forma porque igual nos afecta. Y resulta que Donald Trump ha anunciado que ya está evaluando eliminar los aranceles. Uh-huh. Y esto es de manual. El manual de, podríamos decir incluso los grandes dictadores, ¿eh? Es así. Pero en este caso no lo es, pero bueno, te está actuando de una forma en la que aparentemente él lo que está haciendo ahora en este instante es ofrecerse como la solución a un problema que él mismo creó. Claro. Que eso se sabía que iba a ocurrir, porque ya lo ha hecho en otras circunstancias. Donald Trump lanza una amenaza, el mundo reacciona con estupor. De hecho, ya hay analistas internacionales y organizaciones de comercio internacional que dicen que va a haber un retroceso comercial solo por los anuncios de Donald Trump en el mundo entero. Y ahora Donald Trump dice, ¿saben qué? En realidad lo he analizado y es probable que haya alguna eliminación de aranceles, pero está ofreciéndose como la solución a su propio problema, a lo que él creó para el mundo entero. O sea, es inaceptable, y en rigor, si hubiese alguna forma de evaluar a una administración de Donald Trump a futuro, ojalá que existan este momento que vive la historia con un Donald Trump lanzando aranceles y después quitándolos. Y que yo sé que el electorado duro de Donald Trump va a decir, pero en realidad es un hombre analista y que estuvo estudiando. No. Queda de Salvador. Él ya sabía cuando impulsó los aranceles que después iba a tener que eliminarlos. Él ya lo sabía. De todas maneras, y cómo hay que analizar eso, no desde este vaivén de decisiones, sino que desde una estrategia, por supuesto, perfectamente manipulada por una persona que ya había sido presidente de los Estados Unidos, ese es un antecedente, y en segundo lugar, una persona que sabe muy bien manejar sus propios negocios, y es por eso que tiene la fortuna que tiene. Así que, de todas maneras, es algo digno de analizar. Me parece súper bien ahí tu punto. Sí, bueno, eso en términos internacionales, ya vamos a estar hablando de otros temas, pero por ahora los invitamos a que a las 8:06 revisemos las claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Clave 1 del día de hoy. La PDI dio a conocer la renuncia de la jefa de inteligencia de la institución, Cristina Vilches, que había sido reincorporada a la PDI tras estar en retiro absoluto desde octubre del año pasado por su vinculación con el caso de Manuel Monsalve, acusado de violación por una ex asesora. Sí, habían establecido solo un comunicado. Todavía Eduardo Serna, el director de la Policía de Investigaciones, no ha dado
declaraciones, solamente este comunicado donde indican que finalmente esa incorporación como asesora externa no se iba a registrar. Ahora, ¿cuál es el punto? Que este es un efecto colateral del caso Monsalve, recuerden ustedes. Porque lo que ocurría con Cristina Vilches es que ella había realizado gestiones cuando se conoce la noticia del caso Monsalve y la denuncia contra el ex subsecretario del Interior respecto de las cámaras, ¿no? Las cámaras de seguridad de los lugares para comprobar una eventual extorsión a la denunciante. Esto era claramente algo irregular. De inmediato reaccionó el gobierno en ese entonces y también, por supuesto, la propia autoridad de la Policía de Investigaciones. ¿Cuál es el punto? Que después de eso es bien singular que la propia institución, que tiene además estándares de comprobación, se dice en Estados Unidos compliance, ¿no? Cuando son materias complejas que pueden tener asuntos de conflictos de interés u otras materias en términos de contratación de personas, el compliance, en este caso en la PDI, no funcionó. Sí, se dice así en inglés y también respecto a las empresas aquí en nuestro país. Vamos a analizar eso en breve. Clave 2. Alejandro Espinosa, abogado de los tripulantes del buque Cobra, reconoció la posibilidad de que ésta haya colisionado a la lancha Bruma en las costas de Coronel el pasado 30 de marzo. Además, señaló que se han puesto a disposición del Ministerio Público todos los teléfonos celulares de ejecutivos de la compañía para descartar teorías conspirativas, pacto de silencio y otros. Yo solo pienso en qué estarán en este instante sintiendo los familiares de las víctimas de la lancha Bruma, porque han pedido durante todos estos días y semanas que se active una investigación mucho más exhaustiva, que se interrogue de manera mucho más exhaustiva también a los gerentes, a los directivos de la empresa Blumar, a todos quienes pudieran estar relacionados con una eventual ocultación de información. Y digo eventual porque esto, claro, todavía tiene que investigarse, eso quiero ser bien claro. Pero en este instante se ratifica una denuncia que desde el día 1 habían establecido los familiares de la lancha Bruma y que fue descartada también por la empresa Blumar desde el día 1. Sí. Aun cuando habían ciertos vestigios, ciertas evidencias que hacían pensar que existió esta colisión. Esto es un vuelco en la investigación, claramente, pero las responsabilidades, no necesariamente por lo que ocurrió y por el hecho, por lo que se va a comprobar después si hubo o no colisión, sino que por el solo hecho de que hayan pasado tantos días, de que se haya determinado el fin de la búsqueda de los pescadores. Todo este plazo que pasó, y viene ahora recién el abogado de la empresa a decir: tenemos un nuevo peritaje. Sí, puede ser que no haya existido ese peritaje antes, pero se cerró una búsqueda, se negó la versión de los familiares de los tripulantes de la Bruma. Todo eso fue muy, muy tajante por todos los aspectos que tuvieron que ver con el sistema. Y al final se determina que todavía hay mucho que investigar. Clave 3. Presidente Boric designó delegación de alto nivel para asistir al funeral del Papa Francisco, que se desarrollará este sábado 26 de abril. En representación de Chile asistirán el presidente del Senado, Manuel José Osandón, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, y también el canciller Alberto Fanclaver. Sí, es parte de la delegación chilena. Es importante obviamente por la presencia que puede tener en un ceremonial que marca el devenir de no solo el Vaticano, sino que, bueno, el Vaticano, más allá de las denuncias en su contra, de los casos de abusos, sigue siendo una institución muy importante para millones de personas en el mundo, y por eso es que dentro de todo sigue siendo de relevancia que Chile esté en ese lugar y en ese momento de la historia. En Argentina, por ejemplo, claramente va a ir el presidente Javier Milei, ya tenía un avión. Obviamente el Papa era argentino, tenía también ahí una relación directa. Más allá de los desencuentros que tuvieron constantemente con el Papa y Javier Milei. En la noche en que muere, el día después de que muere el Papa, en la noche hubo una misa en Argentina, en Buenos Aires, en la catedral, y cuando sale Victoria Villarruel, la vicepresidenta, la abuchearon, la pifiaron completamente, rechazaron su presencia ahí. Todo esto tiene que ver con fieles católicos que se sintieron muy ofendidos cuando Milei hablaba del Papa Francisco. Eso fue antes de ser presidente, sí, cuando era candidato, pero aún así la opinión después de Milei cambió
Claro. Completamente. Y hay un respeto bastante relevante en toda Argentina, bueno, y Latinoamérica por este Papa único, al ser el primer latinoamericano, el primer argentino, el primer jesuita, como lo decíamos en los primeros momentos que nos enteramos de esta noticia. Y bueno, esta delegación es relevante porque también van a estar otras grandes autoridades, van a ir reyes, va a estar el príncipe Harry también, sí. Y es un momento de encuentro sin lugar a dudas, así que el canciller ahí también va a estar entregando esa demostración. Y después de eso viene el cónclave. Sí. En mayo. Sí. Ya hay muchos nombres. Ansiosa. Sí. Quiero ver todo eso. Danza de nombres de posibles papas. Ahora, de todos esos nombres siempre termina siendo otro, finalmente. Siempre, sí. Eso tiene que ver con que es igual que en la política, en el Congreso. Empiezan distintas, digamos... A barajarse nombres, claro. Entonces, los favoritos de un lado, de los más progresistas, por ejemplo, dicen, bueno, este es mi candidato, que ya sonaba. Tal cual, es muy político. El otro después, los más conservadores dicen, no, él debería ser, y empiezan esas pugnas. Y cuando hay muchas divisiones y no llegan a un acuerdo, termina apareciendo un tercer nombre, que no está en la lista necesariamente y que es de consenso. Claro. Y ese finalmente es el... ¿Podría ser Chomalí? Imagínate, un papa chileno. Es que yo no creo que... No está dentro de las listas que ya hemos visto, así que él dijo cumple ayer... con tu... Sí, Chomalí dijo ayer, le dijo a los periodistas cuando le preguntaron esto mismo, le dijo, bueno, en realidad sí, yo estoy más cerca de ser papa que usted, le dice a un periodista. Claro. Pero no es mucho más, en realidad. Anda por ahí. Y clave 4, el músico Carlos Santana fue hospitalizado en Texas tras presentar un cuadro de deshidratación durante su prueba de sonido en San Antonio. El guitarrista permanece en observación médica, por lo que su concierto fue suspendido y no se ha confirmado si afectará las próximas fechas de su Onnis Tour 2025. Sí, estoy leyendo aquí el diario El Universal de México, que no me deja bajar porque me dice que tengo que permitir las notificaciones. Ya, sí. A ver, dale, ya, ahora todo. sí. Ya va. Tengo que permitir las notificaciones. Me voy a llenar de notificaciones. No importa. Ya, todo el día leyendo noticias de Carlos Santana. Estoy leyendo aquí el informe médico que dice el Universal, que viene del hospital. Dice, el Departamento de Bomberos de San Antonio le dijo al Teatro Majestic a las 17 horas un informe de un paciente anciano. Dice que aparentemente se había desmayado. Lo transportaron al hospital por una condición que no ponía en peligro su vida, dice. Y luego entonces hay una filtración de un video incluso donde se le ve una camilla. Sí. Pero por ahora entonces no se sabe tampoco si otros conciertos van a estar afectados o, en definitiva, lo más importante, ¿no? La evolución de un músico trascendental como Carlos Santana. De todas maneras, siempre hay alguien que graba y cuando entra un famoso a una, mira, hasta con flecha ponen ahí, ese es Santana. Cuando van entrando a algún centro médico, digamos, y claro, 77 años tiene Carlos Santana, uno lo ve y lo recuerda, por supuesto, en su apogeo y se ve muy bien, sí. En general. Pero una deshidratación a los 77 años no es nada chiste. Claro, hay que cuidarlo en este caso, pero sí. Por ahora entonces aparentemente está bien dentro de su urgencia que hubo ayer en torno a Carlos Santana. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. Después de nuestras claves del día, nosotros entramos a nuestro canal de YouTube. Como siempre, estamos conectados junto a ti porque además de la 92.9 FM nos puedes ver a través de nuestro streaming y estamos, como siempre, sorteando nuestro libro del día. Más hoy día el día del libro. Claro, exactamente. A nivel mundial, no solo en nuestro país, a nivel internacional. No es cualquier libro el que se sortea hoy, así que es por eso que estamos en este concurso junto a Editorial Planeta con Las ataduras del silencio de Rodrigo Atria, un libro que habla respecto a la dictadura de Augusto Pinochet. Ha impuesto una fuerte censura e intervenido canales de televisión, radios y prensa escrita. Así comienza la descripción de este libro de Rodrigo Atria, que nos presenta una novela que da cuenta en primera persona de lo que significó ser periodista en la década de los 80. ¿Tú te lo puedes llevar? Sí, lo vamos a sortear el día viernes, pero ustedes pueden participar escribiéndonos en nuestra historia de nuestra publicación, quiero decir, el posteo de Instagram, donde hacemos todos los días las claves del día. Sí, además se informan de pasadita. Pedimos además que nos comenten algunas de las preguntas que hacemos diariamente, por ejemplo, Marco Gutiérrez, Fernanda Gallardo, Carolina Incuerda, que ya se ganó un libro, sigue participando también en el siguiente, así es que ustedes también pueden hacerlo, vayan a nuestro Instagram, comenten la pregunta del día y participan por este libro que Editorial Planeta va a entregar junto a nosotros el día viernes acá en Hora Clave. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave.
Ya lo comentábamos en nuestras claves del día, todo lo que tiene que ver con esta renuncia de Cristina Vilches, ex jefa de inteligencia de la PDI. Sí, a ver, Cristina Vilches asumió como jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones en noviembre del año 2023. Ya, cronología, vamos. Y después fue llamada a retiro el 24 de octubre del año pasado como un coletazo del caso Monsalve. Porque claro, se supo que Monsalve la había contactado para que la PDI pudiese revisar las cámaras del Hotel Panamericano, donde se registran los hechos de la investigación en contra de él. Eso es clave, lo de las cámaras. Claro, la violación que es denunciada en contra de Monsalve. Y ahí entonces, por vulneración a la ley de inteligencia, la Fiscalía abre una investigación y dice, bueno, ojo con esto, ojo con la jefa de inteligencia, Cristina Vilches, que participa de una u otra forma, dice la Fiscalía, en este proceso y de manera irregular, porque obviamente Monsalve era el denunciado, digamos, era una denuncia en su contra, por lo tanto no era plausible ni correcto que fuese él, como denunciado, el que solicitase a la Policía de Investigaciones revisar cámaras de seguridad, por más que fuese el ex subsecretario o el ex subsecretario en ese entonces del Interior. Sí, de hecho, cuando se abre toda esta caja impresionante de ocultamientos que ocurrieron durante esos días, las cámaras, recuerdo también de las calles alrededor del hotel donde se alojaba Monsalve, fue todo un manejo impresionante que había que hacer respecto también a, claro, estas cámaras del hotel y quién las solicitaba, cuánto tiempo antes se había solicitado, qué tanto sabía, y bueno, la ahora candidata presidencial, en su minuto ministra Toá, respecto a eso y cuánto le había manifestado de aquello el presidente Boric. Claro. Fue una cadena ahí de conversaciones que eran muy necesarias de tener. Y también conocer efectivamente cuáles eran los alcances que podía tener la investigación en torno a estos personeros que finalmente, bueno, efectivamente se le pide la renuncia a Cristina Vilches y ella, después de 6 meses, es contratada como asesora en materias de inteligencia, claro, asesora externa, dada su expertise que tenía, justamente para poder preparar a algunos otros oficiales que tienen que ver con la inteligencia, funcionarios, que decir, de inteligencia de la Policía de Investigaciones. Pero ojo, yo hablaba del compliance hace algunos segundos en el escala del día. En las empresas privadas, en el mundo privado, uno a veces conoce ciertas historias de personas que son despedidas y al poco tiempo son recontratadas en otra área, con otro sueldo, a veces incluso un sueldo mayor, y siempre genera en el mundo privado mucho resquemor. Los empleados que quedan, por ejemplo, adentro empiezan de inmediato a cuchichear, a comentar, oye, de pero la echaron recién, la indemnizaron y ahora la contratan de nuevo. Bueno, sobre todo en este caso, pero en cualquier empresa pasaría eso. Claro. Y si eso pasa en el mundo privado, que no necesariamente tiene tantas regulaciones o cortafuegos respecto de qué es lo que se debe o no hacer a veces, porque depende justamente de cada una de las organizaciones, en la Policía de Investigaciones, en un organismo del que depende la seguridad del país en muchos casos, resulta a veces incomprensible que se haya registrado este antecedente, que no se haya estudiado el alcance, el revuelo que podía tener una recontratación como asesora, al menos externa, por más que haya sido con boleta de honorarios, lo que sea, si la figura es la misma, es una recontratación de una ex directora de inteligencia que además genera muchísimos cuestionamientos. De hecho, el propio cuestionamiento que vamos a escuchar ahora es el del ministro de Justicia, perdón, el ministro de Seguridad Pública, me quedé como en 2 ministerios atrás. Sí, bueno, es que con tanto cambio se entiende. Sí, el Ministerio de Seguridad Pública, y el ministro Luis Cordero habla precisamente ayer de esta recontratación y de lo delicado que era el tema, miren. Nosotros lo que hemos pedido al director Serna, que dado que es una decisión de asesoría personal, que explique esta situación, el Ejecutivo va a estar la explicación oficial que realice la Policía de Investigación. El Ejecutivo quiere una explicación. Lo que pasa aquí es lo siguiente: si el director Serna ha suscrito un contrato de asesoría honorario al que le corresponde explicar públicamente el Ejecutivo es al director Serna. Esas eran las palabras de Cordero, obviamente en el marco de todo lo ocurrido rápidamente en las últimas horas. Sí, y luego entonces la Policía de Investigaciones, reitero entonces que el director de la PDI todavía no ha hablado, el director Serna, pero... y que se espera que lo haga hoy. Debiese, ¿no? Debiese, porque también la reacción del Ministerio de Seguridad Pública fue bastante instantánea, pero de alguna u otra forma solicita las palabras de Serna. Sí.
Y bueno, lo que dice el comunicado de la Policía de Investigaciones es lo siguiente: la oficial general en situación de retiro que se menciona en dichas crónicas, efectivamente fue contratada a honorarios a contar del 1 de abril de este año. O sea, ya alcanzó a ser contratada. Ese es el punto también, ojo. No es que vamos a estudiar una contratación que a veces se genera de inmediato en la Contraloría, en diversos organismos, en la Cámara de Diputados, alguna alerta. No, sí. La alerta ya estaba cuando fue contratada. Y esto era para asesorar por un tiempo acotado en materias docentes en la Escuela de Inteligencia en atención a sus 7 años de experiencia en el área. No obstante lo anterior, dice, hoy la citada oficial general en situación de retiro, no la mencionen, solamente ponen como ese vocativo. Claro. Presentó su renuncia a la asesoría profesional, la cual fue aceptada. Lo que tú dices, Carlos, es relevante porque también estamos enterándonos o la sensación de la ciudadanía puede ser desde alguna parte que nos enteramos siempre cuando esto ya está cocinado, cuando ya las cosas ocurrieron, y en este caso es lo que fuerza finalmente a Cristina Vilches a su renuncia en las últimas horas. Pero ¿por qué esto no se supo antes? ¿Por qué no nos enteramos en el primer minuto de su contratación, de su reincorporación, digamos? ¿Y por qué hay que esperar a que esto se ventile para que ella tome una decisión como esta? Y en último caso, ¿cómo no considerar que esto iba a provocar una controversia, que iba a haber un cuestionamiento, aunque sea mínimo, pero es que no iba a ser mínimo? Es que quizás también de parte de este mismo pensamiento queda esa muy, muy negativa sensación de, trataron de pasarlo colado, quizás porque esta persona es muy experta, eso es lo peor, claro. Pero que eso es lo peor, esa sensación de decir, piensan que somos tontos, sí, finalmente. Sí, ojalá que haya una respuesta también contundente y que en definitiva no hay recontratación, pero que no incurran de nuevo en este tipo de errores, porque además también se genera una nueva nube dentro de esta gran nebulosa que es el caso Monsalve, y donde uno empieza a pensar cuántas personas pudieron estar involucradas en determinadas situaciones en una investigación que sigue su curso, donde no debiésemos estar leyendo este tipo de antecedentes, producto de que aquí hay una víctima que había denunciado una violación y donde ahí está el hecho más delicado de todo. Y esto continúa y además permanece en medio de todo esto la imagen de la PDI, en donde la Policía de Investigaciones, lo vemos año a año, pero es una de las instituciones que la gente observa de mejor manera. Siempre está, hay la radio, en los medios de comunicación la radio está muy bien posicionada, siempre muy arriba. Muy arriba, y eso no deja de llamar la atención, y se agradece, pero por otra parte, en medio de tantos casos muy bullados como Carabineros, las instituciones en general, la política, y que va de la mano con la policía en general, la Policía de Investigaciones siempre sale muchísimo más limpia. Entonces que aparezcan en las mismas imágenes que uno ve detrás de Cristina Vilches, la Policía de Investigaciones también parece ser relevante, y vamos a ver si ahí sale un poquito trasquilada la PDI como institución. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. 8 de la mañana con 24 minutos. El abogado de los tripulantes del Cobra, de la embarcación grande, ¿no? De Alejandro Espinosa es el abogado, dijo que el barco pesquero pudo sí haber impactado a la lancha Bruma de esta embarcación de pesqueros artesanales, donde había 7 pescadores, todos desaparecidos, esto en Coronel, en la región del Biobío. Lo que dice el abogado es que hubo un nuevo peritaje que contrató la empresa Blumar, y que esto es a través de una compañía extranjera, y se sustenta, ahora sí, dice Blumar, la posibilidad de que el Bruma haya sido impactado por el barco pesquero, que se haya producido incluso un abordaje entre ambas embarcaciones. Siempre hay una búsqueda por parte del abogado, en este caso Alejandro Espinosa, pero no deja llamar la atención también este reconocimiento de la posibilidad. Ahora ya se pone sobre la mesa, y si el mismo abogado lo está diciendo es porque también hay antecedentes que no se pueden evitar y no se pueden negar. Claro, ¿qué es lo que dice? Dice que esta señal del Bruma tuvo una última señal por radar a las 3 de la mañana con 8 minutos del domingo 30 de marzo. Pero el Cobra pasó a una hora similar por ese lugar. Ese antecedente ya era revelador. Sí. Yo tengo la impresión, no soy experto en sistemas de navegación, ni de detección, ni de radares, obviamente, pero tengo la impresión de que el antecedente de la última señal del Bruma, que emane, que puede ser detectada por los satélites de navegación, y que haya pasado el Cobra por el mismo lugar, debía saberse antes. Claro. Debía saberse el mismo día, el día siguiente. No,
¿Por qué tienen que pasar tantos días y tiene que Blumar decir que requirió de una empresa internacional para saber que un barco pasó a la misma hora que el mismo barco, digamos? Sí. Es navegación básica, me parece, ¿no? Y es parte de la información que entrega este abogado, pero también que entrega responsabilidades a su contraparte. Y eso obviamente es parte de su trabajo y uno lo comprende, pero también cómo ellos se adjudican lo que sí fue parte de sus responsabilidades. O sea, cómo se contrapone esto y cómo sigue siendo parte de la investigación. Sí, bueno, lo cierto es que, claro, permanentemente lo que dice la empresa Blumar es que el Brumman no tenía sus señales en el momento indicado. Eso es lo que permanentemente dice. Pero el Cobra sí las tenía. Lo que le critican, claro. El Cobra sí tenía todas sus señales indicadas y, por tanto, si hay una colisión, tiene que saberse desde el lado del Cobra. Y eso nunca se supo. Y es más, no es que nunca se supo, es que lo negaron. Descartaron la posibilidad de una colisión. ¿Cómo es posible que con todas las señales de seguridad, con todas las posibilidades que tiene tecnológicas la gran embarcación pesquera Cobra, no hayan detectado que colisionó con lo que sea, digamos? O sea, que colisiona con el Titanic, ¿no? Con un iceberg y no se sabe. Claro. Y nadie nunca se enteró y no existe tampoco la información para corroborar eso. Espinosa, el abogado de Cobra, agrega que la seguridad en el mar depende de la adopción de medidas de seguridad adoptadas por las tripulaciones de todas las embarcaciones involucradas en el accidente, ahí también delegando responsabilidad a Bruma. Bueno, esto es una investigación, ojo, es una investigación criminal, si aquí hay personas que murieron. Hay una búsqueda que se suspendió, digamos, indefinidamente. 7 personas que murieron, por lo tanto, esto es una investigación criminal y estos antecedentes que entrega el abogado seguramente los hace ya cuando no hay ningún tipo de posibilidad de rechazar esos antecedentes, claro, porque tiene que ir a la fiscalía. Y se sabe y no puede negarlos, y es por eso que estos antecedentes y que este reconocimiento por parte del abogado Alejandro Espinosa también son muy relevantes para avanzar y para determinar quiénes fueron realmente los culpables de todo esto. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Como pasó volando abril, todo esto fue el 30 de marzo y uno siente que lo hemos comentado, oye, pero todos los días. Exacto, con nuevos antecedentes, lamentablemente también unos peores que otros a veces. Bueno, a esta hora, a las 8:28, estamos con Amati, que es un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste, con diferentes variedades como arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Además, puedes darle un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento. Así que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. A las 8:29 hablamos de esta polémica propuesta del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien busca enfrentar la crisis de natalidad, ha dicho, mediante medidas como la entrega de bonos de $1.000.000, uno directamente a la madre y otro destinado al ahorro del hijo. Me estoy acordando con la palabra bonos nada más, de lo mucho que la derecha criticaba a Michelle Bachelet, casi al borde del humorismo, digamos, era parte de rutinas de humor, ¿no? Bachelet, bono. Bueno, la palabra bono ahora aparece, pero en boca de uno de los candidatos más hacia el otro extremo, claro, ideológico y políticamente de Michelle Bachelet, que es José Antonio Kast. Una derecha que tú mencionas ahí en la era Bachelet, que fue en sus dos gobiernos, pero el tema de los bonos, pero que ahora está bastante más dividida y que se nota muchísimo más esa esencia de la derecha en casos como José Antonio Kast y, bueno, Johannes Kaiser. Sí, la más enérgica en contra de este bono hasta ahora es la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, quien dice que esta iniciativa es machista y populista. Hay harto fuego amigo en la derecha en este... Sí, pero es que están muy separados. Sí. Bueno, queremos hablar de eso con ellos también, los hemos estado invitando y el tema de esta propuesta del bono para las madres tiene que ver también cómo hemos ido cambiando en nuestra sociedad chilena. Claro, ¿y por qué dice que es machista Paulina Núñez? ¿Sabes? Tú me puedes aquí también... a ver, desde una perspectiva de género. Claro, digamos, dice esto Paulina Núñez. Me duele escuchar que un candidato presidencial que ya enfrentó una elección presidencial crea que una mujer va a decidirse en ser madre porque le traen $1.000.000. Yo creo que
también va vinculado no solo a esta propuesta, sino que a cómo esta ultraderecha, y por eso de ahí ponía el caso de Johannes Kaiser y José Antonio Kast, que tienen diferencias y ellos mismos lo han destacado, pero que se ubican muy lejanos a Evelyn Matei y a esta centro derecha que también representa a Paulina Núñez, con otras propuestas como eliminar el Ministerio de la Mujer. Entonces no es solo esto, sino que es como, bueno, pónganse de acuerdo, cuándo les conviene realmente beneficiar a las mujeres y cuándo no. Exacto. Entonces, más allá de la propuesta, me parece que realmente hay que velar por lo que podría ser un Ministerio de Desarrollo Social, o cuando también son políticas directamente del Ministerio de la Mujer. Sí. Y algo que al final la ciudadanía tampoco comprende, porque queda en qué arista. Hacia dónde lo designamos. Es complicado, pero sí, y bueno, Johannes Kaiser ha dicho muchas veces que una de sus propuestas es eliminar el Ministerio de la Mujer. Entonces, como obviamente siguiendo los pasos de Javier Milei, pero bueno, es parte de las propuestas de cada uno de los candidatos. Así es, 8:31. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida.